Bienvenidos inversionistas latinoamericanos que están buscando información de valor para invertir aquí en la Florida. Les cuento que hoy tengo una información muy importante, muy excelente para poder hacer este proceso con éxito. ¿Qué es la LLC? ¿Para qué y para qué la necesitamos? ¿Por qué es importante para el proceso de inversión? Me encuentro aquí con Vito Tuxolo. Muchas gracias, Vito, por estar conmigo. Saludos desde Orlando. Sí, por supuesto. Tenemos un fondo de Miami, pero estamos en Orlando. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Les vamos a comentar esta información de valor que no se pueden perder para poder invertir, como les dije, con éxito. Vito es el CEO de T&B Consulting, que es una consultora de empresas y nos ayuda a hacer todo el proceso que necesitamos para crear nuestra empresa aquí en Estados Unidos, siendo extranjeros y sobre todo para poder invertir, que es lo esencial que estamos buscando realizar como inversionistas latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, Vito, muchas gracias por estar aquí y por esta información que estábamos conversando. ¿Qué es una LLC, por favor? Bueno, ante todo, Karina, muchas gracias por la invitación. Te explico un poco. Nosotros acá hacemos consultoría de negocios, consultoría individual para inversionistas, tanto locales como extranjeros. Perfecto. Entonces, parte de nuestro, digamos que, explicación sí. o que le estamos dando a los inversionistas es por qué crear una LLC o una corporación o invertir de manera particular individual. Entonces, cada cosa tiene un porqué. Entonces, para las personas que son residentes legales en Estados Unidos, pueden tomar la vía de la corporación o pueden tomar la vía de la LLC. Pero para las personas extranjeras que hacen inversiones inmobiliarias, se les recomienda una LLC. ¿Por qué se les recomienda una LLC? Simplemente por, como dice la palabra, es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿ok? Y entonces, al no ser residente permanente, ni ciudadano, ni vivir dentro de los Estados Unidos, es bastante dificultoso crear una corporación y manejar una corporación, ya que tú no tienes responsabilidades porque no vives acá. Y una corporación tiene que tener una persona responsable aquí dentro de Estados Unidos. Una persona responsable para hacer los impuestos, una persona responsable para manejar legalmente la compañía. ¿Por qué? Porque alguien tiene que manejar la compañía dentro de Estados Unidos. La LLC es una empresa que se puede realizar sin necesidad de tener una persona específica que maneje la corporación o la compañía. Entonces, sociedad responsable limitada. Eso es uno de los por qué se crea una sociedad responsable limitada. Número 2, al hacer inversiones inmobiliarias, tú quieres que la propiedad sea blindada y además tú no tengas responsabilidad sobre lo que pasa en el negocio. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes compran una propiedad y la alquilan a una persona que por un año o por un mes o por 2 meses o lo colocan en un Airbnb o lo colocan en un VRBO, unos sistemas de alquileres diarios. Si ustedes tienen una LLC, la LLC es responsable de lo que pase con esa propiedad. Y si hay algún problema legal, no va a pasar a los dueños. Entonces, si usted tiene una corporación, los dueños son responsables de lo que pase en esa compañía o en ese negocio. Entonces, por eso es preferible tener una LLC para cuidar los assets de la persona extranjera. Entonces, a la vez, cuando uno va a un banco y uno tiene una corporación, al ser el dueño responsable de lo que pasa en esa corporación, le van a decir, bueno, ¿cómo tú puedes garantizar esa responsabilidad del nuevo crédito que me estás pidiendo? Tienes que tener un asset dentro de Estados Unidos. Tú no vas a poder dar los assets fuera de Estados Unidos porque para los americanos eso no tiene valor. No sé cuánto vale tu asset en tu país de origen. Entonces, si es una LLC, ellos ya saben que el asset es lo que va a garantizar el crédito. ¿Ok? Entonces ya tú no eres responsable de, digamos, directamente a la hora de un problema con esa propiedad. Por eso nosotros recomendamos crear una LLC, una cuestión de protección de assets. Además también, como inversionista extranjero, si tú tienes assets en un banco, tienes dinero en un banco, inversiones financieras, tienes otras casas personales o con otras compañías, lo que pase en la propiedad dentro de la LLC no va a afectar otras assets, otras propiedades, porque como vuelvo a decir, la palabra lo dice,
es una sociedad de responsabilidad limitada a los assets que tiene la empresa. Entonces lo recomendable es que cada inversión, cada casa tenga una LLC para proteger otras assets que tenga el dueño. Perfecto, muchas gracias por clarificar esto, porque tengo muchos inversionistas que están, digamos, con esta intención de hacer la inversión en Estados Unidos, pero todo este tipo de información generalmente los frena, tienen mucho miedo, ansiedad, digamos, a otro país, otro lenguaje. Entonces, por supuesto, la información es lo más importante para poder hacerlo con éxito. ¿Por qué entonces ya comentaste que es recomendable crearla? Y si lo pueden hacer desde su país, porque algunos inversionistas no pueden viajar, digamos, en este mes o el mes que viene, ¿pueden ir haciendo el trámite? Sí, en Estados Unidos, y nosotros vivimos en Florida, directamente el estado de la Florida permite aperturar cualquier tipo de empresas fuera de los Estados Unidos, desde fuera de los Estados Unidos. Lo que se tiene que tener es un agente registrador en el estado, ¿ok? Nosotros como compañía de consultoría somos agentes registradores ante el estado de la Florida. Muchos de nuestros clientes nos utilizan a nosotros como agentes registradores, ¿ok? No necesariamente tú tienes que estar en el país para crear la compañía. Se puede crear desde afuera, pero tienes que tener un agente registrador en el estado de la Florida. Y lo número 2, por supuesto, la compañía tiene que tener una dirección fiscal en el estado de la Florida. No puedes tener dirección fuera. Exacto. Bueno, ahí vamos a explicar, digamos, cómo vamos a hacer en ese caso. Requisitos, Vito, ¿qué necesitamos para poder abrirla? Los requisitos primordiales son, primero que nada, el documento de identidad de los dueños o los que van a aparecer dentro de la compañía, que esté vigente. El documento de identidad se puede utilizar un pasaporte tranquilamente. Lo segundo, bueno, dar opciones de los nombres que se quieran para poder buscar en el registro si el nombre está disponible, porque muchas personas quieren un nombre, se dicen que quieren ese nombre, pero ese nombre a lo mejor ya está tomado por otra persona y no pueden registrar ese nombre. Entonces hay que tener en cuenta que hay que dar varias opciones de nombres para buscar el que esté abierto para el registro. Luego hay que llenar unos documentos, por así decirlo, que yo pido, uno de los cuales es el porcentaje de acciones que tengan los dueños, ¿no? Cuando son una LLC, se llama de miembros, ¿ok? Miembros de la LLC. Una corporación se habla de shareholders, de accionistas, pero cuando es una LLC se habla de miembros y los miembros son los dueños. Ok, entonces hay que registrar todos los dueños en el registro de Florida y me tienen que decir conceptualmente cuánto va a tener cada dueño. Pueden haber 4 dueños, 25% cada uno, o pueden haber 4 dueños que uno tenga el 50% y los otros 3 el 50% restante. Y como les había comentado antes, una dirección para la LLC en Florida, en Estados Unidos también, porque si la gente registradora de Florida, puedes tener tu dirección fuera del estado de la Florida, pero lo recomendable 100% es la dirección también en el estado de la Florida. Excelente, incluso si es un matrimonio, Vito, ¿verdad? Sí, un matrimonio se colocan a las 2 personas dentro del registro y automáticamente son 50% cada uno, al menos que me digan, no, mira, una persona tiene el 80% y el otro tiene el 20%. Claro. Eso solo cuando me llenan los documentos de registro, yo tengo que saber eso. Claro. Pero normalmente es 50-50. Claro, ahí ya que vengan con las ideas claras. Costos y tiempos, Vito. Mira, costos y tiempos, eso varía. Sí. ¿Por qué varía? Porque todo depende del tipo de LLC que se vaya a crear. Si es de una sola persona, un solo miembro, o si son de varias personas, son multi-members. ¿Ok? También la realización del corporate book depende de lo que se coloque dentro del corporate book o el libro corporativo de la empresa. Hay que decir qué porcentaje tiene cada uno. Son diferentes tipos de documentos que tengo que hacer. Luego está la solicitud del tax ID de la empresa por los dueños. Todo eso tiene un tiempo relativo mínimo de 1 semana y normalmente máximo de 3 meses, ¿ok? De 1 semana a 3 meses. Todo va a depender, número 1, de si las personas que están haciendo la empresa, los extranjeros que están realizando la empresa, tienen tax ID o Social Security Number, porque eso es una de las cosas muy importantes para poder pedir el tax ID de la empresa. Si no lo tienen, se puede realizar de igual manera, pero va a llevar más tiempo en que el IRS lo apruebe y nos los envíe a nosotros. Y de costos, bueno, estamos hablando de que
crear una compañía aquí en Florida. Nosotros en nuestra compañía, lo mínimo que se cobra son $500 y de ahí en adelante puede ser más, ¿ok? Dependiendo de para que nos contraten, dependiendo del tiempo que nos lleve y dependiendo del trabajo que tengamos que hacer. Pero lo mínimo podríamos hablar de $500. Perfecto. Buenísimo. La cuenta bancaria también, eso, ¿por qué la recomiendan? ¿Por qué está ligada a la LLC? Por supuesto, toda compañía tiene que tener su propia cuenta bancaria, ya que el negocio se va a realizar de esa compañía y tienes que recibir el dinero en la cuenta bancaria de la compañía. Tú no puedes abrir una compañía y recibir dinero en una cuenta personal porque entonces no tiene sentido tener una compañía abierta, ¿correcto? Entonces, lo primero que hay que hacer es abrir la compañía, tener el tax ID de la compañía y luego a partir de ahí puedes abrir la cuenta bancaria. Las cuentas bancarias, hay instituciones financieras que ofrecen abrir cuentas bancarias desde el exterior. Yo no recomiendo eso. Yo recomiendo que las personas vengan a Estados Unidos y abran la cuenta en bancos locales, físicamente localizados en el estado, porque eso le da un poco más de claridad ante el gobierno de Estados Unidos la procedencia de ese dinero. Entonces la cuenta bancaria no tiene ningún problema, cualquier persona puede abrirla, siempre y cuando tenga la compañía creada y tenga un tax ID y una dirección en Estados Unidos la compañía. Genial, buenísimo. Los beneficios, bueno, ya comentaste un par ya del tema de la protección, bueno, y la flexibilidad en la estructura, ¿eso qué me puedes comentar un poquito, Tito? Las LLC son compañías bastante flexibles a la hora de manejarlas y muchas personas además crean LLC por motivos sucesorales, ¿ok? ¿Por qué les voy a comentar esto? Porque una LLC, al ser digamos, una estructura que son partners, que son, ¿cómo se dice partners en español? Sociedades entre personas, se ponen de acuerdo en hacer un negocio, que es diferente que una corporación, que son accionistas, que tienen que tomar decisiones, una junta directiva para la corporación. Una LLC son decisiones que toman entre socios, entre amigos, de cómo manejar un negocio y cómo llevar a cabo un negocio. ¿Okay? Entonces, a nivel de flexibilidad en estructura es porque una LLC es muy fácil traspasarse la membresía o las unidades de negocio entre esas personas o entre familiares de esas personas, siempre y cuando la persona que cede esas unidades de negocio, esa participación de esa LLC, firme los documentos necesarios o deje los documentos necesarios. Entonces, te voy a colocar un ejemplo. Hay personas que para protección de herencia, protección de asset, ellos compran una compañía a través de una LLC y en la LLC se coloca la persona y los herederos, las personas y los hijos y la esposa. ¿Qué pasa si esa persona fallece? ¿Qué pasa si esa persona ya no existe? Es mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más legal traspasar las unidades de negocio a los herederos internamente, porque previamente la persona deja escrita de que si sucede algo con él, automáticamente esas unidades de negocio son de los demás miembros de la LLC. A una corporación es diferente. Una corporación, como son acciones de una compañía, tiene que venir un proceso primero de herencia y a nivel fiscal hay que tener unos procesos de herencia para poder solicitar legalmente a la corporación que las acciones pasen a nombre de los herederos. Y entonces ya implica unos tiempos, primero que nada, y unos gastos en la cuestión sucesoral aquí en Estados Unidos. En cambio, las LLC son mucho más rápidas, mucho más fácil y no tiene que implicar directamente una sucesión. Se puede hacer la transferencia de las unidades de negocio más rápidamente hacia los demás miembros de esa LLC. Entonces, es flexible para protección, es flexible a nivel de estructura, ¿ok? A nivel de incentivos fiscales, por así decirlo, o a nivel de ciertas ventajas fiscales, es que las corporaciones dentro de Estados Unidos son taxables, ¿ok? La corporación, y si se distribuye dividendos a los dueños, además los dueños tienen que pagar taxes, tienen que pagar impuestos. ¿Qué significa eso? Hoy en día, una corporación tiene una tasación del 21% en el IRS y
una corporación gana $100,000 en el año, automáticamente tiene que pagar al IRS $21,000 de impuestos. Y además, si esos $100,000 son distribuidos a los dueños, cada dueño tiene que pagar impuestos al IRS de esa distribución. En las LLC no pasa eso. En las LLC, al ganar el dinero, automáticamente la compañía hace taxes, pero le hereda la responsabilidad de taxes a los miembros. Y son los miembros entonces que directamente tienen que reportar y pagar impuestos. Entonces, por eso estamos hablando que una estructura de una corporación es una estructura de doble tasación. En cambio, una estructura de una LLC es una sola tasación, que son la de los dueños. Wow, perfecto. Me encantó toda esta aclaración porque generalmente son las dudas más importantes que tienen los inversionistas, sobre todo el tema de, bueno, qué va a pasar, digamos, el día de mañana, porque obviamente tenemos que estar cubiertos absolutamente de todo y estar en otro país, y empiezan a analizar toda la temática, ¿verdad? Así que mil gracias por esa aclaración. La declaración de taxes, eso también es algo, digamos, diferente a comparación de nuestros países latinoamericanos. ¿Cómo funciona aquí, Vito, cada año la declaración? Ok, entonces los taxes son manejados por el ente federal IRS. El IRS solicita que todos los años las personas naturales y las empresas declaren sus impuestos. Entonces hay ciertas diferentes tipos de declaraciones de impuestos y de compañías, porque son LLC, corporaciones, small corporation, trust o personales, ¿ok? Entonces, a nivel de compañías, que estamos hablando de una LLC en particular, la declaración de impuestos se debe hacer antes de los 15 de marzo de cada año. Las compañías pueden pedir extensiones, pueden pedir más tiempo para hacerlo. Esa extensión se tiene que pedir antes del 15 de marzo y se extiende automáticamente hasta el 15 de septiembre de ese año, ¿ok? No tiene que dar motivo, pues simplemente solicitar una extensión porque no está preparado para hacerlo en ese momento. Entonces, todas las LLC deben hacerlo antes del 15 de marzo. Las declaraciones de impuestos. Se comienza normalmente el tax season que se habla aquí, o la temporada de impuestos, comienza normalmente los 30 de enero hasta el 15 de marzo para las LLC. Y luego las personas naturales tienen hasta el 15 de abril para reportar sus impuestos. Y las corporaciones también tienen hasta el 15 de abril. También pueden pedir extensiones y se le da hasta el 15 de octubre. Ahora bien, básicamente en una LLC, que es la compañía que estamos hablando, hay que hacer los impuestos antes del 15 de marzo. Si la compañía ganó dinero o perdió dinero, traspasa a los dueños esa ganancia o esa pérdida. Y luego los dueños tienen un mes para hacer sus taxes, introduciendo esa ganancia o pérdida que le está dando esa compañía. ¿Ok? Ahora, para extranjeros, para personas no residentes, la declaración de impuestos se hace antes del 15 de julio, ¿ok? Y si la compañía no ha hecho declaración porque pidió extensión hasta el 15 de septiembre, entonces del 15 de julio puedes pedir una extensión hasta el 15 de octubre, ¿ok? Como persona extranjera. Porque antes del 15 de septiembre o 15 de octubre hay que hacer la declaración de las compañías. Las personas extranjeras tasan diverso que las personas locales, que los residentes o los ciudadanos de Estados Unidos, ¿ok? Eso ya es otro tema de explicación, ya es particular dependiendo de qué país venga y dependiendo si tienen Social Security, si tienen Tax ID o si son residentes o no. Eso ya sería otro tema. Sí. Pero básicamente las compañías LLC tienen que declarar impuestos todos los años antes del 15 de marzo, ¿ok? Y a diferencia también de una corporación, que las corporaciones tienen que declarar ante el IRS y ante Florida. Es una obligación el estado de la Florida que las corporaciones también tengan que declarar ante el estado de la Florida. Las LLC no, solamente declaran ante el IRS. Genial, gracias por aclarar eso. Entre tus servicios, bueno, que obviamente es la creación de la empresa, ¿qué otros servicios ofreces? Ok, nosotros creamos la empresa, hacemos la registración ante el IRS para obtener el tax ID de la empresa, hacemos los contactos con las entidades bancarias para que puedan aperturar la empresa. Y además hacemos el mantenimiento como agentes registradores de la empresa, hacemos el mantenimiento anual. Mantenimiento anual en Florida, todas las empresas tienen que renovarse una vez al año.
y todas las empresas tienen que hacer sus taxes una vez al año, y para hacer los taxes tienen que hacer la contabilidad. Entonces nosotros ofrecemos el servicio desde la creación de la empresa hasta la renovación de la empresa una vez al año, la contabilidad y la declaración de impuestos. Perfecto. Servicio completo. Buenísimo, sí, porque hay que ser bien prolijo para poder hacer todo el proceso. Aquí estamos viendo, digamos, un pequeño gráfico que les quería compartir, el proceso de creación a la hora de invertir. Primero, como ven ahí, el foco, la idea de empezar a tener la idea de invertir aquí en Estados Unidos, precisamente, bueno, estamos hablando de Florida, y el segundo paso sería la elección de la propiedad, que para eso estoy yo, que les voy a ayudar el proceso, elegir la propiedad según acorde a sus gustos, a sus intereses, a su presupuesto, y después vamos a realizar todo este proceso. ¿Por qué les hago esta explicación? Tengo muchos clientes a veces que me llegan y me empiezan a preguntar, hagamos la LLC porque yo ya quiero comprar. Bueno, hay que evaluar en qué situación estamos, qué tipo de propiedad vamos a elegir, si la propiedad ya está lista o no está lista. Vito, eso me pasa mucho también, por ejemplo, con la gente que quiere comprar en preconstrucción, porque estos proyectos van a estar aproximadamente en 1 año y medio, 2 años. En ese caso, por ejemplo, ¿cuándo recomiendas tú realizar la LLC? Las LLC, como les expliqué antes, dependiendo el nombre, dependiendo si la persona tiene tax ID, social o no, dependiendo de muchos factores que analizamos previamente, tarda entre 1 semana a 2, 3 meses, ¿ok? Lo máximo. Tener todos los documentos listos para que la empresa funcione, ¿no? Y puedes abrir la cuenta de banco. Entonces, si eso tarda de 1 semana a 3 meses máximo, dependiendo del tipo de LLC y las personas involucradas, no es necesario crear la LLC con 1 año y medio de anticipación. Si tú te metes en una inversión que está en preconstrucción y va a tardar 2 años en entregártela, significa que en 2 años tú vas a firmar el crédito, porque el crédito se firma en el momento que te entregan la propiedad. Entonces, en el momento que tú firmas y te entregan la propiedad, es que tienes que tener lista la LLC para que ellos en los documentos registren la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo de 3 a 6 meses antes del cierre de la propiedad crear la LLC. Porque si tú tienes un cliente ahorita, Karina, que va a comprar en preconstrucción y se la van a entregar en septiembre del 2024, significa que si hacemos la LLC hoy y nos las entregan listas en 1 mes, significa que tú en enero del 2024 tienes que hacer la declaración de impuesto en cero porque no tuvo nada la compañía. Tienes que renovar la compañía ante el estado de la Florida y todo eso tiene costos, ¿verdad? Costos que te puedes evitar porque la compañía en verdad la vas a necesitar en septiembre del 2024. Mi recomendación, hacer la compañía en marzo del 2024 porque así la renovación y las declaraciones de impuestos primarias se van a hacer en el 2025. Entonces te estás evitando esos gastos innecesariamente, al menos que la persona quiera hacer eso y la persona corra con esos gastos porque no le importa, ¿no? También hay que tomar en cuenta que cuando hacen una inversión como extranjero, van a pedirle que la empresa, ¿ok?, ya tenga los fondos antes de cerrar el crédito con el banco, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que tratar de hacer la empresa unos 6 meses antes del día de cierre para que la empresa esté lista y tú comiences a transferir los fondos a esa compañía para luego la compañía firmar y pagar directamente de la cuenta de la empresa. Perfecto, buenísimo. Estas son mis redes sociales. Si te quieres comunicar conmigo para empezar este proceso de inversión, Vito trabaja conmigo, él es parte de mi equipo interdisciplinario, entonces este es el proceso. Vienes a mí, hacemos la asesoría sin costo y hablamos de todas las preocupaciones que tengas, tal vez las dudas, y además tengo para ofrecerte, digamos, los distintos proyectos, las distintas oportunidades que existen en el mercado actualmente. Esto se va renovando todo el tiempo, o sea que vamos viendo, digamos, que está en el mercado en el momento. Entonces, una vez que empezamos el proceso, ahí comenzaremos también a evaluar cuándo es el momento de trabajar con Vito, cuándo es el momento también de trabajar con el abogado, que eso se los voy a explicar en otro momento, pero quiero comentarles todo esto para que sepan que están asesorados profesionalmente por todas las ramas, por todos los especialistas y no están solos en este proceso, que esto es confiable, esto es Estados Unidos, recuerden que aquí las cosas son, en todo son muy
¿cómo se puede decir, Vito? Como rigurosos Muy en riguroso. cuanto a la ley. Entonces, entiendo sus preocupaciones, por eso quise realizar este webinar para que ustedes aclarar sus dudas y que sea el principio de este proceso. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo, Vito, muchas gracias por también aclarar toda esta información tan importante. Muchas gracias, Karina, por incluirme en este proyecto, y les digo como último que recuérdense que cada persona, cada inversionista es diferente, cada proyecto es diferente y cada uno tiene un tiempo necesario para realizarlo, así que tómense el tiempo necesario, pero recuerden siempre hacerlo con tiempo, ¿ok? Exacto, muy bien, así que bueno, mil gracias. Gracias, Vito. Bye, hasta luego. Hasta luego.